a través de esas técnicas que ella había aprendido, pues había desarrollado una percepción especial con el mundo espiritual. Y mientras me estaba masajeando, me estaba dando charleta, yo estaba pensando, cállate un poquito porque he venido a relajarme, y ella me decía, pues puedes creerte que he avanzado mucho, ahora mismo estoy viendo aquí a un señor bajito, regordete, con pelo cano, barba, y entonces suelta una frase que a mí me dejaría muerto. ¿Te dice algo la frase cría hijos que te sacarán los ojos? El refrán dice cría cuervos que te sacarán los ojos. Pero cuando mi hermano y yo reñíamos, como acababa de suceder, mi padre soltaba esa frase. Soltaba lo de hijos por cuervos. Así que me di la vuelta, dije, ¿qué has dicho? Y en aquel instante mi bolso, que estaba colgado de una silla, se cayó. Vamos a decir que eso es fortuna, pero la única cosa que sale del interior del bolso es la esquela de mi padre. Amigos y amigas del canal, tenemos hoy una entrevista con una persona que os va a encantar, os va a contagiar su entusiasmo y estamos felices de tenerlo con nosotros. Primero de todo, como siempre, agradecer las suscripciones, los likes, los nuevos miembros de la membresía, porque nos ayudan a hacer lo que nos gusta y lo que queremos transmitir. Así que gracias y empezamos la entrevista con Josep Guijarro. Bienvenido, Josep. Es un placer, Estamos Luján, estar aquí contigo en tu canal y con tus queridos oyentes telespectadores. que son muchos, muchos. Y con toda esta gente vamos a difundir todo tu conocimiento y toda tu pasión, porque yo siempre digo que si te tuviera que definir, es la pasión con la que haces todo aquello que emprendes, porque como tú muy bien has dicho, haces lo que te gusta, ¿no? Y eres un apasionado del misterio y del insólito, ¿no? Bueno, me gusta describir la palabra insólito porque, como tú bien sabes, la parapsicología no se enseña en las facultades españolas. Así que, a falta de una mejor definición y dado que el campo de mi profesión es el periodismo ubicado en el mundo del misterio, pensé que el adjetivo insólito se adecuaba perfectamente al tratamiento de los temas, porque son variopintos, desde los misterios históricos a los temas de conciencia, pasando por los ovnis y otras cuestiones como pueden ser los animales criptozoológicos. Es decir, que dentro de ese vasto abanico me siento muy cómodo en la definición de investigador de lo insólito. Pues además de investigador, de periodista, como él ha dicho, ha sido redactor jefe de la revista Más Allá, de la revista Karma, ha hecho series documentales, varias, es escritor de muchísimos libros y además es profesor del máster de percepción extrasensorial de la Fundación Iclovi, que empezará en marzo. Lo digo por si os interesa ver el programa maravilloso que tenemos. Pues, Josep, eh, ¿cómo compaginamos la ciencia con lo insólito? ¡Wow! Menuda pregunta, Luján. Fíjate que desde hace muchos años la ciencia y los temas de frontera o los temas de vanguardia, dentro de lo que entraría el mundo de la conciencia, han sido, eh, digamos, polos diametralmente opuestos. Sin embargo, de unos años a esta parte hemos visto una especie de cambio de paradigma dentro de la propia comunidad científica que ha permitido hacerse una pregunta. ¿Y si, porque son tantas las personas que han acreditado experiencias fuera de su cuerpo,
desde las experiencias fuera del cuerpo de forma súbita en un accidente que han permitido verse desde lo alto y ver escenas que después han podido ser comprobadas toda vez la persona ha recobrado su consciencia, a los que de una forma consciente, mediante lo que popularmente se llama viaje astral y que permite también observar y ver cosas desde fuera de nuestro cuerpo, el tema de percepción, el tema cognitivo, trasciende a los 5 sentidos clásicos. Es decir, parece existir algo más que no necesita de ojos, de oídos, de tacto, ni de olfato, ni de gusto para poder transmitir información. Entramos casi en el mundo de lo cuántico y es la física cuántica precisamente la que más nos ha abierto a este mundo junto a las experiencias casi que se pierden en la noche de los tiempos de chamanes con drogas enteógenas, con plantas de poder que nos han permitido experimentar de una forma controlada estados alterados que abren las puertas de la consciencia y la inconsciencia hasta campos realmente insospechados. Me parece magnífico, pero, por ejemplo, no sé si lo has estudiado, pero hay diferencias entre un viaje astral, una experiencia fuera del cuerpo espontánea, una, una experiencia fuera del cuerpo por enteógenos o una ECM por parada cardíaca. Sí, Hay- es evidente que cada una de ellas tiene sus particularidades, como no puede ser de otra forma, porque la génesis del fenómeno en unos casos es voluntaria y en otras pues meramente accidental o fortuita, ¿no? Y por lo tanto entiendo que esa consciencia pues actúa de una forma distinta. No sé muy bien cómo definirla, si como energía, si como información, sino como algo que incluso hay un par de doctores que hace años hablaron de los microtúbulos que Mm, estarían alojados precisamente en el interior de nuestro cerebro y que podrían albergar esa conciencia. Y ellos hablaban que toda vez es liberada del cuerpo físico, entrarían a formar parte del espacio infinito. Es decir, que esa idea que las antiguas tradiciones nos hablaban de la rueda, de la fortuna, ¿no? Del ujú. destino propiamente dicho, y de otras analogías similares que nos evocan a la idea de la reencarnación, podrían estar íntimamente relacionadas con en ese concepto. Pero por no esquivar tu pregunta, es cierto que cada una de las experiencias es singular. Por ejemplo, en Holanda, el doctor Van Lommel llevó a cabo experimentos con desfibriladores que permitieron tener unos reportes concretos de personas que accedían a unos estados de conciencia distintos, cuando técnicamente estaban muertos, es decir, clínicamente muertos, mientras que otros especialistas como Kubler-Ross o como Raymond Moody, por ejemplo, han documentado ECMs que todas ellas siguen una pauta común, hasta aburrida, si se me permite la observación, porque es siempre el mismo arquetipo el que está funcionando en cada una de esas experiencias y que nada tiene que ver con aquellos que han experimentado accidentes de una forma sorpresiva y que después han regresado al cuerpo y han documentado esa experiencia. Por lo tanto, en esos matices seguramente hay un campo de investigación apasionante que en el futuro pues, nos va a ayudar, ¿no? Nos va a proporcionar claves para la solución del enigma. Sí, Kubler-Ross y Raymond Moody lo que hicieron fue retrospectivo, un estudio retrospectivo, y el doctor Pim Van Lommel fue prospectivo, que eso es como lo más científico, pero en definitiva es lo mismo. Simplemente que uno está acreditado por certificación académica, por decirlo de alguna manera, y lo otro es lo que te cuentan y tú lo recoges, pero no lo puedes verificar, ¿no? Sí, pero Pero fíjate, Luján, si es me diferente, permites es igual. que te Dime. interrumpa, Sí, que al que vive la experiencia le da igual que sea revisado por pares, le da igual que sea claro. científico, porque la experiencia en sí le ha ayudado a cambiar su percepción del mundo. Y esto para mí es fascinante, porque
tenga su explicación en un mecanismo, que es una tendencia, que existe también en el mundo científico, un mecanismo para minimizar el efecto de la muerte y que tendríamos instalado todos en el software de salvaguarda para esos últimos instantes, para ayudarnos a tener un tránsito placentero. O sea, porque realmente hay vida más allá de la muerte. Me da igual cuando mi papel en de la conciencia presente ha cambiado y me ha hecho mejor persona. Por lo tanto, bienvenida sea la experiencia, ¿no? Y yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de asistir a había un doctor brasileño, que no voy a recordar ahora su nombre. Él eh, puso en marcha un instituto que se llamaba Instituto de Proyecciología y Concienciología. Era un odontólogo de Brasil que había tenido lo que popularmente llamamos viajes astrales y que él llamaba proyección de conciencia. Y me invitaron a que hiciera como periodista de juez, vamos a decir, de jurado, ¿no? Para una Ujú. serie de experiencias con control que se iban a realizar en Segovia. Básicamente consistían que en una sala habían una serie de personas, alrededor de 15 personas, que con las técnicas que les explicaban intentaban proyectarse hacia una salita en la que había instalado un ordenador que elegía de forma aleatoria una imagen entre un banco de imágenes de 1.000.000. Ciertamente yo le tenía que dar el botón al ordenador. A los 15 segundos había una rutina que elegía esa imagen que yo no veía porque ya había cerrado la puerta, de manera que nadie podía saber qué imagen había seleccionado ese ordenador, y al cabo de media hora dábamos por concluido el experimento y comprobábamos los relatos de esas 15 personas con la imagen del ordenador. He de decir que de las varias experiencias ciegas que se realizaron, ninguna dio con el nombre exacto de la imagen que estaba proyectada. Pero hubo una mujer, odontóloga también, de Valencia, que a mí me dejó absolutamente rayado, porque cada vez que el ordenador seleccionaba una imagen, y pongamos por el caso, era un barquito, pues ella dibujaba unos triángulos, que eran las velas, y un triángulo, que era el casco. Ella no decía barco, pero el dibujo que ella hacía se asemejaba a un barco. O si salía un helado, ponía un triángulo y ponía dos bolas. Y ella te decía, no sé si son globos o son... Veía algo de color y un triángulo por debajo, y era un helado de cucurucho. Entonces, realmente es como si los ojos de la conciencia, me decían, al no ser físicos, tuvieran una serie de ruido de fondo, de sesgo, que desdibujaba digamos, la imagen, pero que sin embargo eran capaces de ver, de poder observar. Eso a mí me convenció de que, digamos, nuestros órganos sensoriales son muy importantes, pero que por encima de esos órganos sensoriales está algo que llamamos conciencia, que en la tradición se ha llamado alma, que es capaz de percibir, de sentir, de vivir como un ente independiente a nuestro cuerpo físico. Tú has visto, haciendo alusión a lo que estás diciendo, los estudios que hizo el doctor Greenberg en México con los Uh -huh. niños en la visión remota, los niños que les vendaban los ojos y podían leerte un libro y podían ver. Eh, ¿Esto se puede aprender? Bueno, técnicamente todos hemos nacido con esas capacidades que a partir de los 12 años se ven mermadas porque se produce biológicamente lo que se conoce como la poda neural. Los niños eh, son capaces de ver seres invisibles, de tener amigos invisibles, de percibir cosas que nosotros los mayores pues decimos que son fantasías o que son amigos invisibles, pero está comprobado que su nivel de percepción es mayor
porque tienen una mayor cantidad de neuronas en sus cerebros y sus conexiones son un hervidero completo en funcionamiento. A partir de los 12 años, esas conexiones, por alguna situación natural, se ven mermadas y entra la racionalidad, que es en el fondo el que bloquea precisamente esas cosas. A un niño, si le dices que la magia existe, él lo crea a pies juntillas y es capaz de hacer magia porque su creencia, al no tener filtro, al no tener sesgo, pues es capaz de percibir cosas, ¿no? En cambio, la racionalidad nos lo bloquea. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente todos tendríamos la capacidad de la visión dermoóptica que Jacobo Grinberg experimentó en la selva con esos niños, o con vendarnos los ojos y percibir cosas con percepción extrasensorial. Pero cuanto más racionales seamos, menos logros vamos a conseguir. En el fondo, el mensaje es: hay que ser un poquito más niños, no hay que pensar tanto y sentir más con el corazón, que son cosas en la época en la que estamos, que parece una época de descreídos, en la que todo el mundo parece que por llevar bata blanca y ser médico, pues tienes una capacidad extra brutal, ¿no?, de entender y comprender al enfermo, cuando el mecanismo de curación puede ser otro que a lo mejor está dentro de nuestras propias endorfinas. Quiero decirte con eso que efectivamente podemos desarrollarlo, pero no todos tienen esa capacidad, porque nuestra capacidad de racionalizar es distinta de una persona a otra. Sí, por supuesto. Y volviendo a la pregunta que te hice antes, de que si era diferente una ECM provocada por un paro a una provocada por un alucinógeno o una espontánea, eh, en la ECM vemos que hay un cambio de vida, hay un cambio de valores, hay un cambio de significados cuando vuelven. Ese cambio también se produce en las personas que es por otro motivo, que es un alucinógeno o espontáneo. En menor grado, por ejemplo, varios experimentos que se han llevado a cabo aprovechando el cambio lo diría, de marcapasos. Hay que Ujú. desfibrilar al paciente para cambiar la pila y luego volver a fibrilar para que vuelva el latido. En teoría, el paciente ha estado en un estado aletargado de muerte clínica, siempre, o incluso algunos Ujú. exclusivamente en coma, y por lo tanto las percepciones necesariamente tienen que ser distintas. Ahí hay sustancias que están recorriendo la sangre y que llegan al sistema nervioso central, pues evidentemente porque se utilizan en cirugía. Y entonces no sabemos en qué medida esas sustancias pueden estar, digamos, adulterando la naturaleza de la visión. Es distinto cuando sucede en una ECM espontánea, donde todo lo que acontece es porque está dentro de nuestro riego sanguíneo, que está dentro de nuestro cerebro de una forma natural, sean endorfinas o sea porque realmente se produce una exteriorización de esa cosa que llamamos consciencia. Por lo tanto, es evidente que tienen que ser distintas y que en unas intervienen los fármacos, intervienen los sedantes, y hay además estudios estadísticos muy interesantes, porque ahora no recuerdo qué universidad fue, estaba hablando de que de las personas, del total de las personas que pasan para la desfibrilación, aproximadamente un 2% experimentan ECMs. Pero, ojo, no todas tienen visiones. Algunas simplemente han notado sensaciones o han percibido ruidos o luces, pero no se ha desarrollado, por así decirlo, una visión que sería categorizada seguramente por esos doctores como alucinaciones. De manera que hay una gran diferencia entre unas y otras. Sí, ¿no? Y para que se defina como ECM, tiene que cumplir una serie de respuestas positivas a la escala Grayson, ¿no? Em, ¿Tú crees que existe la muerte? Eh, es complicado decir. Yo, fíjate, durante muchos años me aproximé al mundo del espiritismo para encontrar una respuesta a esa cuestión.
era un joven de 16 años, apasionado por el mundo del misterio, que su padre no le dejaba. Yo recuerdo que mi primer libro comprado por mí se llamaba Los poderes ocultos de la mente y terminó Pasto de las llamas porque mi padre consideraba que esas cosas eran cosas de brujas y de espiritistas y que esa gente no era de fiar. Y lo que hizo al quemarlo, ya sabes qué ocurre con lo prohibido, es que todavía sentía mayor curiosidad. Y él no sabía que cuando se iba a trabajar y mi mamá trabajaba también, se quedaba al cargo de nosotros una vecina, la del tercero, Antonia, que era medium. Y ella nos hablaba de cosas que ocurrían en las sesiones. Esas son las paradojas de la vida. Fíjate qué casualidad que un día que descubrió esto y fue a buscarme al centro donde practicaban espiritismo, descubrió que el presidente era su mejor amigo. Y a partir de ahí tuve manga ancha para experimentar. Pero al margen de esa historia, sí quería contarte que en ese centro, que se llama Centro Espírita Fraternidad Humana y que está en Tarrasa, vivimos una experiencia cuanto menos significativa que te hace pensar en que hay algo más. El fundador de ese centro era un espírita de Madrid que se llamaba Miguel Vives y Vives y que por razones de salud, entonces había muchas enfermedades respiratorias, casi como este invierno, se vio obligado a emigrar a Barcelona, a un clima pues, más húmedo para facilitar, en este caso, expulsión de flemas. El caso es que este hombre, con fama de santón, de hecho él imponía las manos y hacía de medium y los espíritus supuestamente curaban a través de él, ayudó a muchísimas personas y tiene una calle dedicada en la ciudad porque a su sepelio fueron casi 100.000 personas para despedirlo. El caso es que después de la Guerra Civil, Franco prohíbe el espiritismo, que a través de Amalia Domingo Soler había, ¿cómo decirlo?, reunido a pensamiento libertario, a masones, un poco lo opuesto al régimen. Franco lo prohíbe y se pierden todos los documentos fundacionales que se remontaban al siglo XIX. Y cuando en los años 80, principios de los 80, deciden volver a legalizar el centro, quieren acceder a esos documentos y nadie recuerda qué ha podido pasar en más de 60 años con todos ellos. Bueno, la cosa se da por posible, se pone en marcha un nuevo proceso de legalización que sería a partir de 1985, pero sin embargo, mi vecina, esta del tercero, incorpora supuestamente al espíritu de Miguel Vives y Vives y les detalla el lugar en el que se encuentran los documentos. Dice concretamente, están en la finca de don Quintín Montes, enterrados en un manzano que está en su patio. Bueno, nadie sabía quién era Quintín Montes, nadie conocía el manzano ni nada de nada, y pasaron un par de años más hasta que en un mercado de viejo, el vicepresidente de la asociación, mi querido amigo Borrás, encuentra unas revistas decimonónicas llamadas Lumen, en las que dice, caramba, están editadas en Tarrasa, qué curioso. Y entonces la primera página, en la del staff, encuentra un Quintín López. Dice, hombre, este Quintín López no será el Quintín Montes del que nos habló en esa sesión. Y entonces, tirando del hilo, ven que hay un familiar de ese Quintín Montes, que se llama Quintín López, en el ayuntamiento de Tarrasa y deciden consultarle. Claro, tú no vas a la puerta de un señor que además es concejal para decirle, oye, que me ha dicho un espíritu que tienes unos documentos enterrados en el jardín de tu casa. Así que lo que dicen, se llevan consigo la revista, le enseñan el nombre, dice que sí, que es un familiar suyo. Entonces, a partir de ahí, hablando, al final consiguen la autorización y cuando cavan allí encuentran los documentos. Fíjate qué curioso, porque nadie tenía conocimiento de eso, de ese paradero, y sin embargo, de una forma absolutamente fuera de lo común, a través de una sesión, se produce esta historia. Esto quiere decir que los espíritus, que la vida después de la muerte nos permite incluso ese contacto entre un mundo y el otro. Es difícil y complicado y la ciencia no tiene elementos ni para probar
lo primero ni lo contrario, porque hay cosas para las que la ciencia no tiene respuesta y son todas aquellas que conciernen al mundo del espíritu. Y es una caja de Pandora que cuando se abre, y hay que tener cuidado porque también hay mucho aprovechado en ese mundo, cuando se abre esa caja, pues entras en un mundo realmente fascinante que tiene un vaso comunicante con el tema del que hablábamos antes, que es el de las experiencias cercanas de la muerte, en el sentido de que si esa conciencia no necesita del cuerpo físico, nada impide que esa energía, esa información esté en algún lugar y que hayan personas con la capacidad suficiente para canalizarlas y volver a transmitirlas a este mundo. Eso no significa que los espíritus, los fantasmas, ¿no? Como comúnmente la mayoría de la gente los concibe, sean una amenaza o estén a nuestro alrededor, qué sé yo. No, significa que la conciencia pervive y que algunas personas tienen la capacidad de conectar con esa conciencia y de transmitir información. De hecho, el medium no deja de ser esa persona por el hecho de incorporar o de transmitir esa información. Cuando uno analiza, y yo he tenido oportunidad además de hacerlo al lado de científicos que han estado monitorizando el estado tanto eléctrico del cerebro como de su corazón, como de su respiración y de sus constantes vitales, y se da cuenta de que no está mintiendo, está aconteciendo algo que realmente le pondrá en contacto con una fuente de información que no es, por supuesto, de este mundo. Pero fíjate, a mí me encanta este ejemplo que has puesto porque hay una evidencia. O sea, es imposible que ella conociese nada. Claro. Había pasado demasiado tiempo, sabía, bueno, todo lo que has contado, ¿no? Se había perdido todo. Y la ligazón y lo que no puedes obviar es que fue cierto. ¿Cómo ha Claro, sido? Pues no sabes, ¿no? evidentemente, a nivel científico dirán, no, bueno, es una casualidad. Sí, pero cuando la casualidad sucede una vez detrás de la otra, llega el momento de preguntarse si a lo mejor hay algo más. Antes de que empezáramos la entrevista, tú me preguntabas por una experiencia personal relacionada con la muerte de mi papá hace ahora 12 años y que efectivamente a mí me trastocó todo. O sea, si tenía alguna duda, se volvió certeza a partir de aquel momento. Y es que mi padre, que insisto, no creía en nada de esto, yo creo que sintió cuando trascendió la necesidad de decirme, tío, que tenía razón, que hay algo, porque si no, no me lo explico. Verás, resulta que su última voluntad es que esparciéramos sus cenizas en el mar, en un lugar concreto donde él solía veranear y tener muy buenos recuerdos. Bueno, ya sabes que eso está prohibido, de manera que había una discusión si se hace, no se hace, en fin, esas cosas que ocurren entre hermanos, y aquello me acarreó una terrible tensión. Yo tenía toda la espalda contracturada y me fui a casa de una amiga que había hecho maestría en Reiki y que a través del Reiki ella había encontrado una conexión con el mundo espiritual. Ya no solo porque ella es peruana, no solamente porque ella había visto que tenía una especie de alter ego animal, se veía como un cóndor sobrevolando las cosas. Yo le había sometido a algunas experiencias de hipnosis previa que habían dado lugar a experiencias cognitivas muy interesantes, sino porque a través de esas técnicas que ella había aprendido, pues había desarrollado una percepción especial con el mundo espiritual. Y mientras me estaba masajeando, me estaba dando charleta, yo estaba pensando, cállate un poquito porque he venido a relajarme, y ella me decía, pues puedes creerte que ha avanzado mucho. Ahora mismo estoy viendo aquí a un señor bajito, regordete, con pelo cano, barba, y entonces suelta una frase que a mí me dejaría muerto. ¿Te dice algo la frase, cría hijos que te sacarán los ojos? El refrán dice, cría cuervos que te sacarán los ojos. Pero cuando mi hermano y yo reñíamos, como acababa de suceder, mi padre soltaba esa frase. Soltaba lo de hijos por cuervos. Así que me di la vuelta, dije, ¿qué has dicho? Y en aquel instante mi bolso, que estaba colgado de una silla, se cayó. Vamos a decir que eso es fortuna, pero la única cosa que sale del interior del bolso es la esquela de mi padre. Y ahí dije, Dios mío, esto es mucho más que casualidad, es un mensaje, es una señal que me está advirtiendo, Josep, hay algo más allá de la muerte.
Yo creo que nuestros antepasados, nuestros familiares, nuestros amigos que han muerto y nos han precedido, se encargan de decirnos y de mostrarnos que existe algo más y que están bien y que están vivos. Me parece muy importante porque yo no creo en la casualidad. ¿Tú crees en la casualidad? No, tengo 2 libros escritos sobre el mundo de las coincidencias, coincidencias imposibles y más coincidencias imposibles, y te puedo decir que en el primero, que fue la idea original, me vi obligado a hacer un capítulo de anexo, que no estaba en el guión, recogiendo la cantidad de anécdotas que se habían producido durante la redacción del libro. Alguna tan bestia. eh, te voy a contar así un par muy rápidas, ¿vale? Mm. La primera tiene que ver, yo estaba en medio de un rodaje para una serie que hoy día se está emitiendo en D-Max, Extraterrestres, y en los rodajes suele haber un clima muy de cachondeo. Entonces, estamos constantemente gastándonos bromas, algunas de ellas incluso pesadas, como la que se me ocurrió a mí estando en un camino rural de Montserrat y mi compañero Daniel Úbeda, que era el cámara, me pide: Josep, ¿serías tan amable de ir hasta el coche y traerme un filtro polarizador? Y yo, cuando voy por el camino, voy pensando, ¿qué broma le puedo gastar? Digo, ya sé. Voy a decir que al abrir el coche y coger el filtro, he soltado las llaves encima del asiento y al cerrar el cierre automático ha bloqueado las puertas y no podemos salir de aquí. A ver cómo reaccionan, que estamos en medio de la nada. Y estoy pensando esto y me llama mi mujer. Sí, Patricia. Patricia acababa de llegar a Madrid y me dice: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Necesito que me traigas las llaves. A ver, tranquilízate, ¿qué está ocurriendo? Dice: no, que he llegado a Madrid y mientras descargaba la maleta había dejado las llaves del coche encima del asiento y mi hermana, sin querer, con el culo ha cerrado la puerta y el cierre automático la ha cerrado. Es decir, ¿coincidencia? Sí, pero es como que había proyectado esa idea y la había recibido Patricia a 600 kilómetros de distancia. Me parece sumamente significativo. Es decir, la misma cosa que yo había pensado para gastar como broma a mis compañeros, pues resulta que le pasa. Es como, más allá de la coincidencia, es eh, como si hubiera proyectado, ¿verdad?, ese pensamiento, lo cual me lleva a reflexiones muy interesantes. Y la segunda, que no es menor, tiene que ver con un ritual que yo hago cada vez que termino un libro. Resulta que yo fumo un puro cuando termino un libro y como en casa no fumo, salgo al balcón pues a encenderlo. Y sucede que la noche anterior yo había tenido un sueño muy perturbador. Tenía entonces un niño de algunos meses, ahora ya tiene 7 años, y en ese sueño mi hijo estaba en su carrito al lado de una ventana que estaba en la cocina y veía como un gato de manchas blancas y negras y un collar azul iba eh, caminando por el pollete y mi hijo, seducido por su belleza, intentaba abrazarse a él y el gato saltaba con él por la ventana. Entonces yo me despertaba súbitamente de ese sueño. Claro, lo sorprendente es que cuando yo salgo con mi puro para fumar, me encuentro en medio del pasillo a un gato de manchas blancas y negras con un collar azul. Y digo, Dios mío, claro, inmediatamente lo que me vino a la cabeza era la siguiente imagen, que era mi hijo saltando por la ventana. De manera que eché un grito, el gato se asustó tanto como yo, él salió corriendo y saltó por una ventana que no era la de la cocina y todo estaba bien. Pero desde luego, el hecho coincidente me hace pensar que en algunos momentos de nuestra existencia accedemos a planos de conciencia que nos ponen en contacto con otras líneas de tiempo, con líneas temporales o con aspectos de la realidad que es una realidad plural. Es como esa imagen que a mí me parece maravillosa de la película Interestelar, cuando su protagonista, McConaughey, está tocando como las cuerdas de una gigantesca arpa y hay los diferentes segundos y minutos de su existencia temporal. De alguna manera me imagino el más allá de esa forma, como un continuo espacio temporal de acciones, de sucesos a los que podemos acceder
cuando nuestra conciencia está en el estado adecuado. Pero fíjate que también podría ser como una advertencia de algún guía, de algún espíritu benéfico que te Sí, permitió que me que al alertara de niño algún peligro, ¿no? no le pasase nada. Sí, Es sí, muy son curioso, cosas, ¿no? evidentemente entras ya dentro del campo de las creencias de cada uno. Yo tengo fe, soy de los que creo, aunque no practique, porque una cosa es creer en Dios y otra es creer que tiene pues eh, sus corresponsales en la tierra. Eh, pero en Dios sí creo y creo en el mundo de los espíritus y creo, por lo tanto, que eso que llamamos ángeles son de alguna manera energías que nos protegen, que están a nuestro lado y que pueden ayudarnos en las muchas facetas de la vida. Y lo creo porque además he tenido experiencias en ese sentido, que esas sí me las guardo más para lo íntimo, porque además son experiencias vitales, ¿no? A lo largo de mi trayectoria, tanto profesional como personal. Y son muchas las personas, son legión las que han experimentado con estados de consciencia, con el mundo espiritual, con el mundo de los ángeles, con el mundo, en definitiva, dicen que los ángeles, la forma de expresarse es a través de las coincidencias. Y si es así, desde luego, los que tenemos una profesión así más o menos liberal, nos sentimos afortunados porque aquel que hace las cosas una y otra vez, que es rutinario, nunca va a poder gozar del mundo de la coincidencia. Sin embargo, los que tenemos un poco la vida desarreglada de horarios y de actividades, vamos a poder gozar y mucho de esa anomalía que a menudo nos salpica la vida. Pero fíjate que también eh, es no perder la capacidad de asombro, ¿no? Eh, no, todo no es cuadriculado. Tener esa mirada de niño que decíamos antes, ¿no? Con esa capacidad de asombro y de disfrute de todo, ¿no? Como si fuera la primera vez. Bueno, pues Sí, porque un poco es lo que antes hablábamos. Los niños, sí, y esto se ha encargado muchas veces el cine de materializarlo, son los que están más cerca de todas estas cosas sí. porque tienen su capacidad de raciocinio todavía en desarrollo y por lo tanto pueden experimentar con mayor libertad y sin corsés las cosas que ocurren a su alrededor. Y porque creen también que nada es imposible para ellos. Efectivamente. Josep, para terminar, quisieras decir o anunciar que va a haber un congreso magnífico en Madrid el 24 de marzo y que Pues sí, será un congreso en el que sobre estos además temas. estás tú invitada y vas a poder ofrecernos tu sabiduría en esta materia de la que estamos hablando y de la que a mí me ruboriza, porque desde luego tú eres una gran especialista en esa materia. Tendrá lugar, como bien dices, el próximo mes de febrero, el día 24, en el centro El Coloso de Madrid. Es un centro empresarial en el centro neurálgico de la capital de España, muy cerca de la Plaza del Callao, y estarán, aparte de Luján, pues un sensitivo muy conocido por sus apariciones en televisión, que es Aldo Linares, una doctora, que es la doctora Dolores Aparicio, que tiene un libro que a mí me encanta porque dice, morir es vivir. O sea, con la muerte empieza Sí. la vida realmente, ¿no? Tendremos también una cuota escéptica, la del neurobiólogo Manuel Martín Loeches, y también contaremos con una medium, Paula Guía, que ella estuvo becada por Marilyn Rosner en Canadá y aprendió sus técnicas y nos hará también allí en vivo y en directo una demostración de comunicación para todos los asistentes a la sala. Eso será el próximo mes de febrero y pueden informarse o tener la inscripción en viajesprisma.com. Bueno, pues magnífico. Espero que nos veamos, toda la gente que pueda viajar a Madrid y pueda estar libre el 24. Nos veremos en Madrid. Y muchas gracias, Josep, por haber estado con nosotros, teniendo una vida tan complicada de horarios como tienes, tiene doble valor. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme y nos vemos muy prontito, ya sea en febrero en Madrid o a través del curso de percepción extrasensorial de la Fundación ICLOVI. Así que de una forma u otra seguiremos conectados. Muchas gracias, hasta siempre. Hasta siempre.